amigas y amigos, en una nueva edición de Manos Libres en el desconcierto, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Ha pasado un mes desde el plebiscito en que arrolladoramente ganó el rechazo, y estamos con uno de los integrantes, un ex convencional, importante intelectual dentro de nuestro país, un hombre que nació en Santiago, pero al mes de vida, ¿cierto? Como 3 semanas de vida se fue a vivir al paraíso. De ahí que es wanderino, pero no le ha ido muy bien, está en la medianía de la tabla, está en una campaña mediocre, ¿qué quieres que te diga? Mediocre, ¿eh? Abogado y periodista, ex convencional, como lo decíamos. Los galardones para Agustín Esquella, que ya lo están viendo en pantalla, son muchos. Fue secretario ejecutivo del canal de televisión de la Universidad Católica de Valparaíso, presidente de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, en fin. Podríamos gastarnos todo el programa hablando del pedigrí de Agustín Esquella, miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Fue asesor cultural de la Presidencia de la República durante el gobierno de Lagos, ¿cierto? Sí. 2 hojas enteras, hay que cortar. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, que es lo que yo creo que lo tiene más contento en el año 2009, y la categoría de Ciudadano Ilustre de Valparaíso. Santiaguino, pero se identifica con Valparaíso, ex convencional, wanderino, no sabe que Cobreloa va a subir a primera y se va a quedar con las ganas, pero bueno, da lo mismo. Agradecemos y estamos con Agustín Esquella en esta nueva edición de Manos Libres. Muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros. Muy, muy agradecido, muy bienvenido. Gracias a ustedes y muy dispuesto a conversar sobre lo que ustedes deseen. También estamos con Miguel Mendoza, por supuesto. Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien acá. Y además contento con un gran invitado, que es Agustín. Poca gente, después del fracaso de la prueba, está dando la cara, son pocos. Hay muchos que se han escondido. Daniel Stingo, en fin. Muchos que eran amigos y cercanos después se escondieron. Pero vamos al hueso. Agustín, después te vamos a molestar con el tema de Wander, que eso da para mucho, pero vamos al tema importante. Ya empezaron a molestar, Mario, tú en la presentación ya me diste con Cobreloa. Hacer de Cobreloa es una fatalidad geográfica. ¿Cómo hacer una fatalidad geográfica? Yo nací en Chucky, viví en Calama hasta los 6 años. Eso pues, es una fatalidad geográfica. Eso es un orgullo nacional, Agustín, ¿cómo? Después bueno, vamos a entrar en eso. Déjame desquitarme un poco porque por supuesto. Es tan mediocre como tú la dejas. Sí, no, yo atiendo la ofensa que te hice de la mediocridad. No estuvo bien eso. Es justa. Sí, oye, vamos al grano en el tema constitucional. Tú firmaste una carta, Agustín, un tiempo antes del plebiscito, que se llamaba Pensando en el amanecer del 5 de septiembre. Una reflexión responsable, diría yo, honesta, sincera y muy responsable respecto a lo que podía pasar. Se habló ahí de revitalizar nuestra pertenencia a la patria común. Se hablaba de primar buen criterio por sobre intentos extremos. Se hablaba de unidad en esa carta y de resolver los problemas pacíficamente. Hace unos días, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dijo en una entrevista en la última noticia que encontré bastante redundante, no sé si la viste el fin de semana pasado, que América Latina y Chile había elegido la pobreza por sobre la prosperidad. Yo encontré un poquito lejano a la realidad un poco eso. ¿Qué piensas tú que está eligiendo Chile en este momento, después de un mes del plebiscito? Mira, esa misma frase la repitió Mario Vargas Llosa en una conversación que tuvimos en el Teatro Municipal de Las Condes con su hijo Álvaro, sí, a propósito de la palabra libertad. Y yo me permití replicarle, con algún realismo creo, que los juicios que uno da respecto de cuándo el pueblo elige bien o elige mal, se elige de acuerdo con las ideas de uno o contrario a las ideas de uno. En consecuencia, eso es lo único que finalmente cuenta de verdad en la realidad. Pero independientemente de eso, me parece que generalizar sobre América Latina en este momento es un gran riesgo, ¿no? En consecuencia, no suscribo para nada esa afirmación.
Ahora, en el caso chileno, venimos de una votación popular muy importante que arrojó el resultado que todos conocemos, el rechazo a una propuesta constitucional, lo cual mostró, Mario, Miguel, mostró que la Convención Constitucional no fracasó en su cometido, que era presentarle al país una propuesta constitucional, pero sí fracasó en su objetivo, puesto que más allá de cumplir con el cometido que se cumplió, el objetivo era que esa propuesta constitucional fuera aprobada y ya tenemos el resultado sobre la mesa, no queda más que, por supuesto, aceptarlo. En democracia los resultados de las elecciones, sobre todo cuando se desarrollan de una manera tan transparente como en Chile, gracias al servicio electoral que tenemos y a los tribunales electorales, pues nada, lo que ahora viene sí es interesante. ¿Se va a reanudar o no el proceso constitucional? ¿Por qué vía? ¿Cuánta sinceridad hubo o hay entre quienes afirmaron y afirman que fracasado el anterior hay que intentar uno nuevo? Yo ante eso tengo que confesar una cierta perplejidad, un cierto desconcierto, porque de pronto no veo con nitidez una voluntad de continuar este proceso constituyente de una manera que nos conduzca ya no más a reformar la Constitución actual, eso lo hemos hecho varias veces, sino a reemplazar la actual Constitución. Estamos en manos libres con Agustín Esquella, intelectual, te vamos a decir, porque son tantos los títulos y tantos los pergaminos que se puede resumir en intelectual y guanderino sin enojarse. Estamos en manos libres, acompañados como siempre de Cafeliz Food Truck en Vicuña Maquena 11.511, ahí en la Florida, Agustín, cuando vengas a Santiago, porque sabemos que tú vives entre Valparaíso y Santiago, ahí puedes encontrar comida sana, una tortilla de verduras, como quieras, una crema de zapallo consomé para algunos días que son fríos, y si hace calor te puedes encontrar con infusiones, bebidas, té, café, helado, en fin. Miguel Mendoza, seguimos en manos libres, en el desconcierto. Mira, lo que acabas de decir justamente era la pregunta que te iba a hacer Agustín, pero después de todo esto, ¿cómo debemos seguir? ¿Qué fórmula seguir? Porque esto fue una paliza para el apruebo y también para los sectores del rechazo. Todos dicen que fueron los ganadores, pero realmente la gente quiere que se reemplace esta constitución actual. ¿Qué piensas de eso? Mira, exactamente, lo pones muy bien, Miguel. Lo que una mayoría impresionante de ciudadanos el 4 de septiembre rechazó fue una determinada propuesta de nueva constitución que no la juzgó del nivel necesario y que de alguna manera se sumó a las muchas inseguridades que la ciudadanía en Chile está sufriendo y en parte también en el mundo, ¿cierto? Inseguridad sanitaria, inseguridad laboral, inseguridad económica, inseguridad en términos de la seguridad ciudadana, ¿cierto? Y esta propuesta constitucional de hecho produjo una inseguridad adicional, creo yo, que tal vez las personas no fuimos capaces de tolerar y eso es comprensible. Pero tú tienes razón, lo que interesa ahora es si se reanuda o no el proceso y si uno coloca lo del 4 de septiembre en un contexto. El contexto va desde 1989, primeras reformas importantes a la Constitución actual, después 2005, también importantes reformas a la Constitución actual. El candidato Frei Ruiz-Tagle contra Sebastián Piñera en su programa llevaba la idea de una nueva constitución, no resultó electo. Michelle Bachelet protagonizó tardíamente, pero hizo un proceso constituyente que remató en una propuesta que el gobierno de Sebastián Piñera desechó olímpicamente. En consecuencia, hay aquí una cierta biografía constitucional reciente que no nos deja bien. La Convención Constitucional desaprovechó una gran oportunidad, y esto lo digo no como una crítica, sino como una autocrítica, porque yo formé parte de la Convención Constitucional. Nos farreamos una oportunidad de haberle propuesto al país algo que el país estuviera dispuesto a
aceptar. Pero ciertamente las marchas no se detienen y ahora hay que decidir cómo continuar adelante. Y mi punto de vista, Miguel, es que debería ser a través de la elección por votación popular de un órgano similar a la Convención Constitucional ya fracasada, similar no en el sentido de idéntica, tal vez con menos miembros, con otro sistema de elección, pero de quien se pudiera esperar en lo que señalé antes, una propuesta nueva, ¿cierto?, que tendría que ser ratificada en un plebiscito. Lo que la ciudadanía rechazó fue una propuesta, no rechazó la idea de tener una nueva constitución. Por supuesto. Y eso hay que reiterarlo porque cada vez que hay un resultado tan apabullante como este, hay quienes tratan de sacar ventaja. Y aquel 20% que en el famoso plebiscito del 80-20, como lo llamo yo, se pronunció en contra de tener una nueva constitución, claro, está tratando en este momento, a veces de manera pública y desembosada, pero a veces salvajemente en la oscuridad, tratando de echar por tierra esa decisión mucho más mayoritaria que la del 4 de septiembre. Entonces Chile, yo creo, y eso habla bien de nosotros como dignidad de una nación, no puede renunciar a reemplazar a la Constitución del 80. La propuesta fracasó, vayamos por otra. Es como Agustín Esquella, estamos con Agustín Esquella en Manos Libres en el Desconcierto. Lo que tú relatas, Agustín, es como una metáfora bastante pedestre y ordinaria de mi parte. Es como, queremos almorzar, no nos gustó el plato, pedimos otro plato, pero vamos a almorzar igual. Exactamente. ¿Por qué va a ser es una metáfora perfecta? Estamos dispuestos a almorzar a condición de que nos sirvan una comida que deseemos y que podamos aprobar después de haberla probado, ¿cierto? Muy bien. Y si se nos pone delante algo que probado no es aprobado por nosotros, tenemos perfecto derecho, incluso hasta retirarnos del restaurante, pero yo no me retiraría del restaurante. Le diría al mozo, a la camarera que gentilmente nos atiende, mire, por favor, cámbiame esta oferta, póngame otra, más o menos que tenga tales características. Eso hablaría bien del país. Y en esa misma característica, la pregunta es ¿qué ingredientes te gustaría a ti, Agustín Esquella, para el plato satisfactorio? No perfecto, nada va a ser perfecto para ningún lado, ¿cierto? Nada va a ser perfecto, pero tendríamos que tener ingredientes de la Constitución del 80, ingredientes de las reformas que se hicieron después, ingredientes de ese experimento de Michelle Bachelet, que lo hizo, como tú dices, muy a trastienda, un par de horas antes de irse del gobierno, y también de este texto. ¿Qué incluirías tú en una buena propuesta? Adelante. Todos los que tú mencionas, Mario, son antecedentes muy próximos que permiten no partir desde cero. Los países, cuando tienen más de 200 años de vida independiente, nunca parten de cero, porque hay una historia detrás, y en esto tú has mencionado la historia más reciente. Sí, parten de una hoja en blanco, en el sentido de que la propuesta de nueva constitución no está vinculada de manera obligatoria a la constitución que va a reemplazar en ese sentido hoja en blanco. Pero decir hoja en blanco no es decir partir desde cero. Y en una nueva partida, yo espero, pensando en la propuesta que salió de nuestra propia convención, que hay algo así, Mario, como irrenunciables, ¿no? Por ejemplo, un Estado democrático de derecho. Nadie ha propuesto, que yo sepa, cambiar nuestra forma de gobierno, pero sí institucionalmente, a nivel de una nueva constitución, hay que mejorar nuestra democracia, no sustituirla por otra forma de gobierno. Estado social de derecho se dice también, y esa idea que hasta hace algunos años parte importante de los sectores conservadores del país desechaban por considerarla poco menos que un invento de los izquierdistas o del social cristianismo, fíjate tú cómo se ha impuesto. Entonces, cómo un proceso que falló, ciertamente, va dejando en el camino, sin embargo, huellas positivas. Te he mencionado dos: opción inequívoco por la democracia,
opción por el Estado social, desde luego de derecho también, que es un avance muy importante. Piensa tú también en lo que la propuesta constitucional estableció sobre protección de la naturaleza y medio ambiente. Todos estamos pidiendo normas constitucionales más rigurosas respecto del compromiso que nuestra especie tiene con la naturaleza a la que pertenecemos. Entonces, te menciono algunas cosas, y lo otro intransable, por supuesto, son los derechos fundamentales. Sí, la propuesta nuestra fue demasiado extensa en materia de derechos fundamentales, no porque estableciera muchos derechos, no, sino que porque la redacción, la presentación, si tú quieres, lingüística de las disposiciones sobre derechos fundamentales, acusaron algo así como una sobreescritura. Se nos fue un poco la mano, pero vámonos dando cuenta de que tenemos amplios acuerdos, porque tú tienes razón, nunca una propuesta constitucional va a ser aprobada unánimemente, pero bastaría que una nueva propuesta con estos intransables, agrégale los órganos autónomos de la administración del Estado, Defensoría Penal Pública con rango constitucional que hoy no tiene, Fiscalía Nacional, Banco Central. O sea, hay mucho en lo que ya estamos bastante de acuerdo. En consecuencia, yo no quiero por ningún motivo perder la esperanza de que una nueva convención constitucional, si con prudencia, sabiduría y compromiso aprovecha los antecedentes que se han ido acumulando, incluso la propuesta desechada, el proyecto de Michelle Bachelet, la propuesta programática de Frei Ruiz-Tagle, la propia Constitución del 80 en lo que tenga de rescatable, o la Constitución de 1925, o las constituciones recientes de otros países. Tenemos material sobre la mesa, tenemos que esforzarnos en un ejercicio de compromiso con ciertas causas, pero también un compromiso con la prudencia, con la buena presentación del texto constitucional, evitando dejar aspectos muy indefinidos, como nos pasó, creo, Mario, con la plurinacionalidad, que creo que no quedó bien expresada, porque no hay que tenerle miedo a las palabras, pero hay que consentir en que al hablar de plurinacionalidad, nuestra propuesta dejó una apertura difícil de interpretar. Entonces, incluso la plurinacionalidad, con esa denominación u otra, reconocimiento a efectos políticos, económicos y culturales y educacionales de los pueblos indígenas, eso que es lo fundamental, lo llames como lo llames, va a estar en una nueva propuesta constitucional, pero sí, yo espero, mejorada respecto de la forma como nosotros la presentamos, que de hecho la forma como presentamos la plurinacionalidad terminó intimidando a una parte importante del electorado. Una especie de autogol. Seguimos en manos libres aquí en el Desconcierto, en esta alianza con el Desconcierto, colaboración con el Desconcierto.cl, junto a Agustín Esquella, un hombre importante en nuestro país desde hace muchas décadas. Miguel Mendoza. Mira, Agustín, ¿qué piensas sobre que el actual gobierno, puso todas sus fichas por un proceso que fracasó? ¿Qué piensas de eso, Agustín? A ver, Miguel, los gobiernos tienen éxitos y fracasos. Yo creo que era difícil imaginar que un gobierno como el actual no se iba a comprometer, espero sin faltar a la ley, sin faltar el derecho, con el proceso constitucional. El gobierno de Piñera se descomprometió con el proceso constitucional que inició Bachelet. Tuvo en su mano la posibilidad de que el proyecto de nueva constitución que había ingresado al Congreso, sí, Mario tiene razón, muy a última hora, pero estaba en el Congreso. El gobierno de Piñera, ni siquiera por voz del propio presidente, sino de su ministro del Interior, en una reunión de empresarios, que era el lugar no el lugar más adecuado para decirlo, desechó ese proyecto. Entonces los gobiernos, es absurdo pensar que los gobiernos no toman partido. Claro, el gobierno, al apoyar el proceso constituyente, el gobierno actual, y al aprobar la propuesta,
tomó un riesgo. Pero los gobiernos también están para tomar los riesgos, tienen que rehacerse. Y a mí me parece que el presidente ha tomado la actitud correcta, es de esperar que todos sus partidarios tomen también la actitud correcta, que es lo que no está garantizado. A saber, hemos perdido una oportunidad, aceptemos este paso en falso y no interrumpamos el seguir añadiendo eslabones a este proceso constituyente que tú puedes mirar como una cadena que partió en 1989. No hemos rematado con el eslabón final. Pudimos haberlo hecho nosotros, lamentablemente fallamos, la ciudadanía nos dijo no. Bien, pero insistamos porque la verdad no es muy presentable para un país democrático que haya tardado 42 años, eso llevamos, en reemplazar la constitución de una dictadura. Uno entiende que al comienzo se haya elegido el camino de la reforma. Era lo más que se podía hacer después de derrotar a Pinochet en el plebiscito del 88. Pero han pasado 30 o más años. Y en consecuencia, a mí personalmente, tengo que decirlo con franqueza, me ruboriza que si somos una sociedad democrática, desde el retorno a la democracia, 1989-1990, estemos ahora, contándolo desde ahí, en 32 años. ¿En dónde estábamos? ¿Cómo a nadie se le ocurrió? Bueno, se le ocurrió, a Michelle Bachelet se le ocurrió, pero le fue mal a Eduardo Frei. Pero lo hizo a última hora Michelle Bachelet también. Bueno, pero lo hizo, pues ya había una propuesta. O sea, al presidente Piñera le faltó, como siempre, el olfato político. Él hace bien los negocios, pero políticamente él tiene un déficit, y lo digo respetuosamente, todos los presidentes tienen atributos y defectos. ¿Cómo no vio ahí que había una oportunidad y que ese proyecto se tramitara en el Congreso y es probable que hubiéramos salido del tema constitucional, pero no lo vio así? ¿Por qué, Mario? Porque este país se ha venido engañando con el discurso inicial de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín cambia de colores permanentemente, pero cuando comenzó Ricardo Lago, su discurso era: la Constitución no tiene nada que ver con los problemas de la gente. Esa frase la instaló él, la repitió la derecha hasta el cansancio. Hasta hoy día. Hasta hoy día, y la verdad es que una Constitución tiene que ver mucho, directamente e indirectamente, ni qué decir, con los problemas de la gente, con los problemas laborales, los problemas de subsistencia, de seguridad. Entonces, hablando en positivo, no renunciemos al camino que ya escogimos por amplísima mayoría: reemplazar la Constitución del 80. No por cualquier otra, por supuesto. Ya hubo una propuesta que falló. Tendrá que ser mejor la nueva propuesta, porque tampoco era deseable, Miguel, que una propuesta constitucional se hubiera aprobado por un mínimo margen de votos. Tampoco era lo deseable. Tenemos que aspirar a una nueva propuesta que ojalá concite, digo yo, cuando menos el 70% de la aprobación del país. Algo así, no se puede fijar una proporción fija, pero a eso tenemos derecho los chilenos, ya lo decidimos, y tenemos que reclamar ese derecho y pedir que nuestros legisladores, el Parlamento y el Gobierno concuerden en una fórmula que no nos permita quedarnos parados, sino avanzar. Pedir el plato hasta que nos guste, quedamos satisfechos con el plato de comida que ya estamos dispuestos, porque ya decidimos que vamos a almorzar, ¿cierto? Y es difícil, es difícil que no haya una propuesta mejor y que tenga la aprobación de una amplia mayoría ciudadana. Uno tiene que creer en sí mismo y en el país en que vive. De repente hay traspiés, este fue uno. Bien, hagámonos cargo, reconozcamos los errores, seamos autocríticos, pero no perdamos el ímpetu constitucional, ¿cierto? Venimos con un ímpetu constitucional en medio de muchos problemas que padecen las personas diariamente, y a veces, claro, yo lo entiendo, dan ganas de olvidarse de esto, ¿no? Mire, mis problemas inmediatos son de subsistencia, de ingresos por el trabajo, que la pandemia, que va, que viene, pero
podemos hacer las cosas a la Sí, vez, por supuesto. no perder el ímpetu. Por supuesto, estamos en Manos Libres en el Desconcierto, en esta alianza con el Desconcierto.cl por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia con Agustín Esquella, con Miguel Mendoza como siempre. Claro, anda dando vuelta un meme que dice, durante los 30 años yo pude surgir, yo pude llevar a mi hijo a la universidad, yo pude viajar, yo pude poner mi negocio, yo pude crecer económicamente. Y en 3 años cerré mi negocio y estoy en la pobreza máxima. Entonces, y termina diciendo, me van a decir que la Constitución es importante, estos CSM. Eso es una ofensa gratuita, o sea, es como banalizar y caricaturizar de nuevo la cosa, ¿cierto? ¿Qué piensas tú, desde tu experiencia como intelectual y todo lo demás, de las fake news que se dan de lado y lado? Las fake news se dan de izquierda y derecha. Por supuesto. Mira, no se puede en una materia tan importante para un país democrático avanzar hacia una constitución nueva que no solo va a tener el efecto saludable de reemplazar a la constitución actual, sino que, destaquemos esto también, va a ser una constitución para el siglo XXI. No se trata solo de limpiar nuestro papel de antecedentes desde el punto de vista constitucional y sacarnos de encima la constitución de una dictadura. Eso es un propósito. Pero el propósito más relevante incluso es poder decir, estamos ya bien entrado el siglo XXI, no podemos seguir con una constitución que tiene la antigüedad, al margen de su falta de legitimidad de la actual. Tenemos que hacernos cargo de muchos problemas que son sobrevinientes. Y eso, Mario, tenemos que pensarlo como país, no desde el punto de vista de cómo me toca a mí una nueva constitución. Lo que a mí me conviene, claro. Lo que a mí me conviene. Todos tenemos intereses, expectativas, y es legítimo, luchamos por ellas, tratamos de que la sociedad y el Estado colaboren con nuestros propósitos, si son dignos, si son legítimos, pero no podemos medir al país y a las decisiones que éste toma de acuerdo a cómo me va más en lo personal. Eso siempre es importante, pero hay que mirar la sociedad en su conjunto y ver que, sobre todo después de este proceso del que hay que sacar muchas lecciones, ¿cierto? Para tener una nueva y mejor propuesta, pueden venir beneficios muy importantes para el país que no se van a constatar de un día para otro, pero que en el mediano y largo plazo sí se van a poder verificar, y una constitución de la que incluso aquellos que no aprobaren una nueva propuesta se puedan sentir orgullosos, a lo menos por la manera como se geste, de acuerdo con las reglas de la democracia, y eso es un intransable, ¿cierto?, que debiera serlo para todos, ¿no? No solo para algunos que tenemos obsesión con algunos temas, y yo reconozco mi obsesión con la democracia, que en Chile la tenemos, sí, pero que tenemos que mejorar, y un nuevo ensayo constitucional a nivel de instituciones podría mejorar mucho nuestra democracia. La democracia no hay que mandarla nunca al desván de los recuerdos, nos decepciona muchas veces, no cumple sus promesas muchas veces, pero la receta no está en cargárnosla, porque ya sabemos lo que pasa cuando uno se carga la democracia. Ya lo experimentamos. En consecuencia, de lo que se trata es de mejorarla. Pero ahí es donde, Mario, hay que aunar voluntades y ser generosos, evitar los intereses particulares de los países, de los partidos, de las bancadas, los egos personales de quienes se están perfilando con tanta anticipación para la próxima elección presidencial. Hay muchos egos sueltos entre los políticos, eso es habitual, pero hay muchos que, creo yo, denotan con gran falta de contención por su parte, que están pensando en ser candidatos presidenciales. Sí. Es legítimo tener ambiciones, pero no a costa del país. Exactamente. Estamos en Manos Libres en el Desconcierto, desconcierto.cl, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Miguel Mendoza, te vimos ahí
acomodándote. Pero Sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Sospecho no, muy no, bien, Miguel, desde esa emergencia. Muy sí, bien, sí. muy bien. Mira, cortito, ¿qué piensa del segundo tiempo el gobierno? Porque obviamente cambió el sentido del gobierno después del 4 de septiembre. Y fue un sentido de lo que era apruebo dignidad, y la dirección del gobierno ahora ya no está en apruebo dignidad, sino está a través del socialismo democrático, que era como anteriormente cuando asumió el 11 de marzo, era como, se puede decir, el arroz graneado, y ahora está dirigiendo y está en el comité ya político del gobierno. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo, Miguel, que en el caso de cualquier gobierno, sea un gobierno que cuenta con la simpatía de uno o no cuenta con la simpatía, que amplíe su base de apoyo desde un punto de vista político es un bien. Yo creo que el presidente Boric hizo bien en ampliar sin complejos la base de su apoyo político, porque el único propósito del actual gobierno no consistía en que se aprobara la propuesta constitucional. Cierto que ese era uno de sus objetivos, pero hay otros objetivos muy importantes, los conocemos: una reforma tributaria aporta, una reforma del sistema de seguridad social y de pensiones. Ahí el gobierno tiene mucha tarea, porque esa reforma tributaria también se hace no solo para recaudar más recursos, sino también para aplicarlos, aunque no tengamos nueva constitución, a la satisfacción más amplia de derechos sociales, de atención a la salud, a la educación, a la vivienda digna. Hay un programa de 260.000 viviendas que se ha propuesto el gobierno. Entonces, yo no hablaría de segundo tiempo, no aplicaría la jerga futbolística, que a mí me gusta mucho aplicarla a la política y a las cosas de la vida en este caso. Salir jugando y todo eso. A verificar su base política, la amplió bien, designó a una estupenda ministra del Interior, desde mi punto de vista, Carolina Toá, no es menor eso, mantuvo al ministro Marcel, y el gobierno programáticamente tiene objetivos por cumplir. Lo que yo temo de pronto, Miguel, a raíz de tu pregunta, es que la oposición al gobierno en el Parlamento, un poco eufórica con el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, vea este como una derrota del gobierno y vaya a por más. O sea, vaya ahora contra la reforma tributaria, después contra la reforma de pensiones, después seguramente contra la reforma de los sistemas privados de salud. Yo temo eso, ojalá no ocurra, porque el país necesita, sea con este gobierno o con cualquiera, cambios legislativos. Ya veremos los constitucionales en el futuro en esas tres grandes materias. Y un gobierno que no renuncie a eso me parece bien, pero espero, repito, que la oposición no pretenda anotarse puntos políticos electorales de acuerdo a la próxima elección presidencial, si acabamos de tener la que tuvimos, a costa de bombardear, digamos, las iniciativas legislativas del gobierno actual. Temes una vendetta de parte de la derecha. Pero temo un estado de borrachera parecido al que tuvieron sectores de ultraizquierda en la convención. En la convención hubo sectores de una izquierda más radical, diría yo, que se entusiasmaron consigo mismo y con el poder que creyeron tener, sin darse cuenta de que el poder lo tenía el pueblo, de que nosotros no estábamos autorizados para aprobar una nueva constitución, sino para proponerla al país. Pues yo temo que ahora la borrachera cambie de mando, ¿no? Yo noto de pronto una euforia, como diciendo, mira, ahora se las cobramos todas al gobierno. claro, Eso no estaría bien. No estaría bien cambiar de lugar esta sensación de euforia, sino saber todo ser humilde. Por lo demás, la votación del rechazo, ustedes lo han dicho, lo ha dicho toda la prensa, todos los comentaristas, fue muy transversal. claro. No es un triunfo de la oposición al actual gobierno, no es un triunfo de la derecha.
Entonces, es muy Agustín, importante. Agustín, perdona que te interrumpa. Cuando Bolsonaro, en su inmensa ignorancia y soberbia, menciona a José Antonio Kast como el líder de la gran campaña del rechazo, no sé qué película vio. Bueno, es que O sea, Bolsonaro, aquí el triunfo del rechazo es básicamente amarillos, centro izquierda, centro derecha, independientes. sí, pues los principales líderes de la derecha, incluido Kast, se escondieron en la campaña y se escondieron porque ellos sabían que si lideraban la campaña del rechazo, como tienen un rechazo en buena parte del electorado progresista del país, iban a perder votos para el Claro. rechazo. Yo lo entendí perfectamente, aunque claro, es un tantín penoso no darse cuenta de que los políticos se muestren en la cancha cuando tienen posibilidades de ganar y de perder votos o de sacar silbatina desde las galerías, se salgan de la cancha, ¿no? Bueno, pero así es la política, no se puede esperar mucho de ella, pero en este momento los chilenos tenemos el derecho y el deber de pedirle a nuestra política, de esperar de nuestra política que el mal paso que dimos, bien, es un paso fallido, soy el primero en admitirlo autocríticamente, no puede interrumpir nuestra caminata, no podemos volver a ser perezosos en materia constitucional. Muy bien, aquí estamos terminando ya con Agustín Esquella. Pregunta última de mi parte. ¿Cuál es tu sueño para Chile? Te hago dos preguntas. Te hago dos preguntas en una. ¿Cuál es tu sueño para Chile? Y si has tenido algún costo personal desde la intelectualidad chilena, de la cual tú eres un representante muy importante. ¿No te han cobrado la palabra los otros intelectuales? No, No. Ya. he notado algunos silencios, pero mira, entrar para un académico como yo durante un año en un espacio político, yo sabía que iba a tener un costo cualquiera fuera el resultado final, y la verdad es que no he sentido, salvo de manera muy episódica, una actitud crítica hacia mí. Por lo demás, tengo que decir siempre que a pesar del mal resultado, para mí estar en la convención tuvo mucho sentido. No siempre las cosas que tienen sentido resultan a la vez exitosas. El éxito no es la única medida de lo que tiene sentido. De pronto una actividad puede tener mucho sentido y no conducirte al éxito. Es exactamente lo que yo siento que me pasó a nivel personal, como tú señalas, pero nunca voy a dejar de restarle sentido a mi participación en la convención por esa sola circunstancia. Y bueno, yo estoy en una edad también, Mario, en que después de un año tengo perfecto derecho a ocuparme de las cosas que más me gustan, que son leer, escribir, atender a conversaciones cordiales y positivas como esta, vivir en la playa, a ver buenas películas, a ir al hipódromo en Viña, porque me gustan las carreras de caballo, a ver a Wanderers, aunque me cuesta, porque la verdad es que las cosas andan muy más o menos, como siempre, pero otra vez, la medida de las cosas importantes y con significado o sentido no se mide solo por el éxito. Si yo midiera mi afiliación wanderina por el éxito, tú comprenderás que hace rato me habría cambiado de club, ¿no? Como yo de Cobreloa, ya me hubiera muerto. Tenemos una última sección, Agustín. Bueno. Se llama el pastelazo de la semana, vale decir lo que fue feo, lo que... Tú me entiendes. ¿Para qué te voy a decir las palabras groseras de la calle que se escucha en Valparaíso, en Santiago, en cualquier parte, o en Calama? Lo que no correspondió, lo que no te gustó. Y después viene el contagio positivo, que quiere decir la cosa buena de los últimos días, para compensar, ¿cierto? Bueno, la cosa buena ciertamente es la decisión en términos de que estemos liberados del uso de mascarilla, incluso en espacios públicos, que no sea necesario ingresar con un pase especial, pero también la recomendación de que en determinados espacios públicos, ciertamente recintos sanitarios, hospitales, clínicas, el metro, medios de
de transporte, usemos la mascarilla. Yo celebro mucho esa decisión, todos la estábamos esperando y tenemos la confianza, porque no sabemos cómo va a seguir evolucionando este virus, de que realmente no produzca inconvenientes, porque de verdad estábamos pasándolo todos mal con esta imposición que por largo tiempo fue necesaria. En cuanto a lo negativo, bueno, el tiempo que todavía ha demorado el acuerdo constitucional entre los partidos políticos, Sí, sí. hoy día volvieron a encresparse las cosas, pero también hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Estamos a un mes del resultado del plebiscito. Es de esperar que en pocas semanas más, ojalá no en más de 2 semanas, se produzca el acuerdo político más transversal posible, de manera de retomar el proceso constituyente. Hasta ahora se ven puros problemas, muchos desencuentros, pero la política es así, oscila hacia arriba, hacia abajo, se queda detenida en el medio de pronto, pero yo tengo que creer que los parlamentarios, que el gobierno, los que tienen responsabilidad legislativa, van a estar al final, si no en este segundo, al final, a la altura de las circunstancias. Es mucho lo que se juega el país en un proceso constituyente como para que partidos, sectores políticos o políticos en lo personal estén buscando la tajada que más les conviene. Aquí, El gustito personal. claro, eso hay que vencerlo, eso está siempre en la naturaleza humana, pero tenemos que confiar en nosotros mismos, que hay una ciudadanía atenta también, que está mirando. El 4 de septiembre votamos, pero de ahí en adelante estamos mirando y esperando cómo se retoma este proceso de una manera, repito, rápida, no apresurada, rápida, sí rápida, prudente, con mejores reglas que las que tuvo la convención de que yo formé parte, porque el camino está muy a medio andar todavía y tenemos que completarlo más allá de que cada uno de nosotros esté ocupado, como es razonable, de sus problemas personales más inmediatos, sí, claro, sus problemas familiares, laborales, financieros. Primero, pero no se trata de lo uno por lo otro, se trata de sumar a nuestras preocupaciones personales y familiares la preocupación ciudadana, porque vivimos en sociedad, claro, vivimos en un país, y este país lo queremos y queremos sentirnos cada día más orgullosos de él. Mi pastelazo de la semana es lo que yo llamo el neocolonialismo español político. Se viene aquí a meter Pablo Iglesias, se viene a meter Cayetana Álvarez. Entonces, los chilenos, que ya estamos polarizados, escuchamos estos dos personajes, uno, un personaje, un político en desuso como Iglesias, inflamando las huestes de la izquierda para odiar a la derecha. Y viene Cayetana con su discurso perfecto, su mirada perfecta, su sonrisa perfecta. Estoy tratando de acordarme de Silvio Rodríguez. Ay, tu sonrisa precisa, tu sonrisa precisa, la palabra perfecta, a inflamar a la derecha, para que siga odiando a la izquierda. Cuando es lo que menos necesitamos en Chile. No necesitamos importar gente que venga a ser arenga de sesgos, de ideologías. No necesitamos a barra bravistas que nos vengan a incendiar aún más. Necesitamos mucho menos de eso. Neocolonialismo político español, para mí, es el pastelazo de estos días. Ya tenemos mucho con las barras bravas locales dentro de los estadios y en la política como para importar, pero también los políticos se mueven por el mundo, pero ¿por qué escogen este momento? Claro. Necesitamos reflexión, deliberación. Por supuesto. En fin. Necesitamos que reencontrarnos entre los chilenos. No necesitamos extranjeros que vengan a incendiarnos a nosotros. Ese es mi pastelazo de la semana. Y el contagio positivo es muy lindo. Es un chiquitito que se llama Benjamín Bruna Urrutia. Hay un video viral por ahí que él perdón, está afuera de un supermercado y en vez de comprar dulces
compró un número para la rifa de bomberos. Dio vuelta la mochila entera. Y el tipo que vendía dulces lo llamó, le dijo, ¿cómo te llamas tú? Lo estaba grabando. ¿Cómo te llamas tú? ¿Por qué hiciste esto? Él dice, porque la última luca que tenía un 1.000 pesos. Y lo hizo para la rifa de los bomberos. Y le dijo, porque los bomberos ayudan al país en los incendios. Si eso no nos ayuda a levantar el ánimo, ¿qué nos ayuda? ¿Cierto? Muy bien. Los niños dan lecciones muchas veces. Exactamente. Llegamos al final de Manos Libres. Muchísimas gracias, Agustín Esquella, un gran gusto. Nos costó mucho tenerte por distintas circunstancias de la agenda, pero muy agradecido que estés acá con toda tu honestidad, con toda tu sinceridad, con tu desparpajo a rato intelectual, de abrir tu alma a los demás, ¿cierto? Hay que abrirse a los demás, ser como uno es, mostrarse como es, no fingir jamás. Y cuando están en desacuerdo, bueno, dialogar, conversar, etc. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad. ¿Te gustó Manos Libres? ¿Qué piensas de Manos Libres? Bueno, me gustó el tono de la conversación y la permanente inducción a la franqueza, porque no todos los espacios de conversación uno los siente como entrevistado, como inductores a la franqueza. Sí. Entonces uno se va un poco por las ramas. Yo con ustedes me sentí muy cómodo, muy a gusto, sin ninguna necesidad de irme por las ramas, porque en un tono cordial, coloquial, ustedes inducen a que uno se comporte como debería comportarse siempre, pero que no siempre tampoco lo logramos, que con franqueza y respeto, por supuesto, porque obviamente uno da por hecho que hay opiniones distintas y la diversidad en nuestras creencias, opiniones, puntos de vista es una riqueza. No es un mal, no es una amenaza, pero claro, es una diversidad que nos obliga, sobre todo en materia constitucional, a ponernos de acuerdo. Perdimos una oportunidad, perdida está. Lo lamento yo en lo que a mí concierne, pero tendremos una nueva. Muy bien, Agustín. Un abrazo grande. Wanderino de Lo mismo corazón. para ustedes, Mario. Que esté muy bien. Lo mismo para ustedes. Y ya nos veremos en primera A. Ya nos veremos. Esperen no. Iremos a Calama y volveremos triunfadores. Muy bien, un abrazo. Chao, Agustín, que esté muy bien. Y chao a todos, amigos. Muchas gracias por estar aquí.